Con 14 minutos, segundo sector de información en hora 23, nos ocupamos del tema político que anunciamos al principio del programa. Vamos a hablar de esa proyección o de esa posibilidad del resultado electoral comentada ayer por el presidente del Estado. Se encuentra con nosotros el diputado del MAS, Ademar Balda, a quien damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, Juan Pablo. Un saludo para tu persona y a toda la gente que nos ve por este importante medio de comunicación y en particular este buenísimo programa de Hora 23. Gracias por sus comentarios. Vamos a lo que afirmó ayer el presidente del Estado. Dijo que el MAS está en condiciones de ganar las elecciones del 2019 con un porcentaje aproximado del 70%. Se trata de una buena intención, de un dato respaldado por algún estudio científico. ¿De dónde surge esa cifra, ese número 70%? Bueno, surge en realidad de un análisis histórico, diría yo, de la acumulación de fuerza y de los triunfos electorales que se han venido suscitando en torno a lo que significa un gobierno estable, un gobierno sólido, un gobierno que le ha devuelto estabilidad política, social, económica a nuestro país y que ha permitido constituir a Bolivia como la primera economía en crecimiento en toda la región y que obviamente si nosotros vemos esta acumulación en un primer momento, justamente recordando ayer el inicio del triunfo de la Revolución Democrática y Cultural en 2005, donde se ganó con más del 50%, posteriormente lo que significaba la segunda elección con alrededor del 64% y la última elección con alrededor del 62%. Entonces uno ve más bien que en el proceso de acumulación histórica la adhesión de sectores no solamente indígenas, originarios, campesinos y populares, sino de clases medias y también de clases altas históricamente conocidas en nuestro país, pues ha generado justamente las condiciones para una acumulación de fuerza y un apoyo electoral que se materializa justamente en estas victorias que han permitido potenciar al proceso de cambio, potenciar al país, pero fundamentalmente generar las condiciones de una proyección hacia el futuro, tomando en cuenta que hoy Bolivia, reitero, a diferencia de otros países de la región que están en recesión económica, que tienen corridas bancarias, que no saben qué van a hacer con el tema del dólar, a diferencia de otros países en la región, países mucho más grandes en territorio y población, Bolivia se constituye en un país que está generando las condiciones de estabilidad, pero también de diversidad económica. Ya no solamente dependemos del gas, del petróleo, dependemos también de lo que significa la acción de la manufactura, de la agroindustria, el tema de etanol, por ejemplo, o también de lo que se está ampliando otras áreas de lo que significa la industrialización, urea, amoníaco, el tema del litio, en lo que significa el occidente. Entonces, uno configura la perspectiva histórica de acumulación histórica, de adhesión popular y de adhesión de nuevos sectores de clases medias y ese razonamiento empieza a tener una perspectiva política de crecimiento en lo que significa este tiempo histórico. Entonces el 70%, que obviamente es, como por así decirlo, la perspectiva inicial que planteamos para poder llegar a la elección del 2019, pero también tiene un correlato histórico, que reitero, es esta acumulación histórica y las políticas que han transformado el país. Ahora, ya que no existe un respaldo científico o de alguna encuesta o de alguna medición para ese porcentaje, podría parecer más una buena intención, como que yo mañana espere que salga de mi ducha en vez de agua pepitas de oro. Es una mera intención más que un dato objetivamente respaldado por algún instrumento científico. Por eso yo decía, es como ver el proceso histórico que ha sucedido en estos ya 3 años de gobierno del proceso de cambio, ¿no? Una adhesión inicial de sectores indígenas populares, posteriormente una apertura a lo que significa sectores de clases medias y también sectores empresariales. Por ejemplo, si bien eso no se puede determinar con una situación clara y concreta, pero la CAINCO en Santa Cruz, el sector empresarial en Santa Cruz, tiene una adhesión tal vez no al partido, pero sí al proceso de cambio en términos de la estabilidad económica que le han brindado. Entonces uno se pone a pensar, claro, no hay una encuesta que diga hoy Evo tiene 70%, pero sí en el proceso histórico que también desde mi punto de vista llega a ser científico, esta acumulación y esta adhesión de distintos sectores permiten pensar en un posible porcentaje de votación electoral.
Pero lo fundamental es lo que se ha hecho como gobierno. Como gobierno se ha devuelto estabilidad económica, se ha generado las condiciones de inversión. Hoy, por ejemplo, gozamos de un segundo aguinaldo, no solamente sectores del Estado, sino también sectores empresariales, dependientes laborales empresariales, pero también se han generado condiciones donde proyectos que antes anhelaban las regiones, en el caso de Cochabamba, de yo vengo, por ejemplo, Misicuni, que genera las condiciones para garantizar el agua hasta el 2050 por lo menos, son cosas que la gente empieza a valorar y empieza a decir, bueno, si antes no teníamos nada, si antes teníamos que pedir limosna para pagar sueldos y salarios y hoy tenemos hasta un doble aguinaldo, tenemos los proyectos históricamente consolidados de las regiones, tenemos amplios kilómetros de carreteras pavimentadas, tenemos mayor inversión en el área de salud, de educación, somos el segundo país que más invierte en estos espacios, entonces la gente razona bajo esa lógica y reitero, llega a ser, viendo el proceso histórico, bueno, una percepción que tiene más bien un fundamento y una solidez en las buenas políticas económicas, políticas sociales y de inclusión social al interior de la toma de decisiones del Estado. Ahora, los datos estadísticos y certeros de las últimas elecciones y también si incluimos al referéndum, evidencian más bien una situación oscilante en la conducta del electorado respecto a Morales. Su primera elección la gana por el 54%, la segunda por el 64%, la tercera baja al 61%, en el referéndum el no gana por el 51%, el sí tiene apenas 48%. Hay altibajos que no permitirían establecer una tendencia precisamente a la alza en la votación o en la intención de voto hacia el MAS y hacia Evo Morales. Bueno, en el caso de la tercera elección del 61%, evidentemente el porcentaje es menor, pero la cantidad de votos es mayor, que es una precisión muy importante hacerlo. Y en el caso del referéndum no se estaba votando por un candidato presidencial, se estaba votando por la posible modificación de la Constitución. Entonces, cada elección tiene su particularidad y sin lugar a dudas una elección nacional teniendo al candidato Evo Morales, Aldo García Linera y otros que representan el pluralismo político que existe en el país, va a ser totalmente distinta. Entonces, querer comparar el referéndum, por ejemplo, con una votación nacional, me parece desde mi punto de vista erróneo, sino más bien creo yo más bien que la gente razona de distinta forma. Bueno, tenemos el espectro político, tenemos los binomios, tenemos los candidatos y bajo esa lógica va a razonar la población. Va a razonar como antes eran, con esos mismos candidatos que hoy se muestran como caras nuevas, que en realidad representan el pasado neoliberal, gonista o lo que significaba la democracia pactada, todos sin excepción, de alguna otra forma, más directamente o indirectamente, o tener un candidato que representa las políticas de transformación, de inclusión de un Estado plurinacional, de una economía plural que ha permitido la estabilidad, a diferencia, reitero, de otros países en la región que están en plena crisis económica, en plena desdolarización, bueno, en una crisis que toda la población hoy conoce. Entonces, creo yo que el razonamiento difiere en ese sentido. Y la gente, el momento que vaya a ir a las elecciones, y por eso esta proyección del 70%, va a empezar a razonar primero con los cambios que ha vivido, concretamente, tanto en la macroeconomía como en la microeconomía. No te olvides que hoy 3 millones de bolivianos han pasado de situación de pobreza a ser parte de la clase media. No te olvides que hoy también las condiciones de generación de empleo han aumentado, no solamente por parte de la economía estatal, sino también por parte de la economía privada. Pero también no te olvides que la creación de nuevos ítems de salud, por ejemplo, un dato que es importante mencionarlo, antes de Evo solo teníamos alrededor de 1000 ítems que se tenían en el área de salud. Hoy esa situación se ha duplicado, tomando en cuenta que ese es un dato acumulado de gobiernos anteriores. Entonces, la gente, más allá de lo que la oposición pueda llegar o no decir, va a empezar a razonar a partir de su cotidianidad, a partir de su situación material. Y su situación material, no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos organismos internacionales, ha cambiado, ha mejorado, y ese creo que va a ser, desde mi punto de vista, el factor determinante en el momento que la gente vaya a votar. No por un referéndum, no por la modificación de una constitución, sino por la elección de un gobierno estable que ha demostrado con hechos y con resultados ya alrededor de 13 años que sí ha sabido gobernar, que sí ha sabido devolver la estabilidad, pero lo fundamental, ha cambiado la vida de los bolivianos, mejorando sus condiciones materiales. Ahora, de acuerdo a esa interpretación, usted ya lo ha dicho, se trata de una visión de acumulación histórica que les lleva a la deducción de que se puede alcanzar el 70%. Pero ya remitiéndonos
vamos a datos respaldados por evidencias. Todas las últimas encuestas establecen que Evo Morales no alcanzaría en ningún caso una diferencia de 10 puntos con el segundo en la intención de votos. Esto sí es un dato real. Sí, lo que pasa es que toda encuesta, para empezar, hace referencia de un pequeño grupo, de un espacio focalizado. Las encuestas en determinado momento pueden plantear, si son objetivas, la intencionalidad, por así decirlo, el escáner del momento, la intencionalidad o la subjetividad de las personas en ese momento, si fuesen objetivas. Pero no te olvides también que las encuestas siempre han sido negativas al MAS. Antes de que Evo sea presidente, las encuestas ni tomaban en cuenta al MAS. Y resulta que cuando llegó la elección, Evo casi llega a ser el segundo con mayor apoyo electoral, y casi llega a ser presidente, porque era la lógica parlamentaria de la designación. Y antes de ser presidente Evo, las encuestas le daban 30%, 35%, en el mejor de los casos, porque hay otras encuestas que le daban el 20%, y resulta que llega a ser presidente con más del 50% del voto del pueblo. Entonces las encuestas, si llegan a ser objetivas, primero reflejan el sentir de un momento determinado, de una coyuntura determinada. Estamos hablando que por lo menos tenemos 10 meses todavía para la elección, pero si llegan a ser objetivas. Pero históricamente también se ha demostrado que las encuestas siempre han sido muy negativas al MAS, pero el momento ya de la verdadera encuesta, que es el voto, que es la elección, al MAS siempre le ha ido de una forma adecuada, y más bien al contrario, ha empezado a crecer producto de esta adhesión de distintos sectores a un proyecto que hasta ahora podemos decir sigue siendo hegemónico. Hegemónico en la medida de que no existe un proyecto alternativo. Hasta ahora no hemos escuchado por parte de los distintos candidatos de la oposición que plantearán distintamente a la nacionalización, a la industrialización, a la inclusión de los sectores indígenas, a las mujeres, los jóvenes en la toma de decisión del Estado. Más al contrario, lo que tenemos, tal vez de manera inconsciente, demuestran esta verdadera careta de querer eliminar rentas, o el tema del rentismo, o lo que significa la posibilidad de mantener un proceso de nacionalización, de profundización. Entonces, como no existe un proyecto alternativo al Estado plurinacional, al modelo de desarrollo económico, social, comunitario, obviamente el MAS se constituye, como se ha demostrado, en lo que significa la adhesión de militantes, casi 1 millón de militantes en todo el país hoy saneado y consolidado, y lo que significa un proceso electoral de acumulación que permite y da a entender que el MAS se va a constituir una vez más en la nueva fuerza política más importante que conoce la historia de nuestro país. ¿Producto de qué? Primero, de la fragmentación dentro de la oposición, producto de que no existe un programa claro, una propuesta alternativa clara al movimiento al socialismo, al Estado plurinacional, al modelo de desarrollo económico que hoy planteamos, y tercero, porque no existe un liderazgo que pueda articular algo distinto a Evo. Entonces, esa situación ha permitido llegar a esta perspectiva, y el MAS ya no es un partido, como antes se decía, de movimientos campesinos, indígenas, es un partido inclusivo, que tiene presencia en todos los rincones del país. Si revisamos los datos, el MAS tiene alrededor de 300 alcaldías, de más o menos, ahí el cálculo me puede fallar, de las 340 y tanto alcaldías que tenemos hoy en Bolivia. Es decir, tiene más de 2/3 de las alcaldías que hoy plantean un control territorial. ¿Producto de qué? Producto de ese apoyo y esa adhesión a un proyecto hoy hegemónico que no tiene al frente un liderazgo claro, que al frente no tiene una propuesta programática clara, y por ende la gente en última instancia va a razonar a partir de su cotidianidad, a partir de su materialización, pero fundamentalmente de hacer un análisis de cómo estaba antes y cómo hoy, con el proceso de cambio, con Evo, con Álvaro, obviamente su situación ha mejorado para bien. Ahora, existe cierta contradicción de tiempo en tiempo en lo que afirma el presidente y el vicepresidente en torno a lo que puede pasar en las elecciones. Hace 3 semanas el presidente Morales aceptó por primera vez que podían perder una elección. El vicepresidente, en una entrevista con El Deber hace aproximadamente 3 días, también aceptó la posibilidad. ¿Cómo pasan de la posibilidad de perder una elección a tener la idea de que van a ganarla por el 70%? Son dos datos que no guardan coherencia. Bueno, en realidad lo que se ha hecho es un análisis crítico fundamentalmente de un espacio que autocríticamente, lo hemos dicho, sigue siendo un espacio débil para nosotros, que son las redes sociales. Las redes sociales en el mundo entero han generado una lógica de influencia en el voto.
Donald Trump, por ejemplo, y el caso de Facebook, que ha sido interpelado por el Parlamento norteamericano, o la venta de información a partir de la subjetividad que uno puede publicar en su cuenta de Facebook, Instagram, o tener información en WhatsApp, etc. Entonces, lo que se ha hecho es un análisis autocrítico de la influencia que hoy tienen las redes sociales, pero también se ha planteado una estrategia a gran escala de poder afrontar la mentira, la desinformación con la verdad. Obviamente es un factor determinante hoy las redes sociales, tanto los medios masivos de alcance masivo como son los medios de comunicación, y paralelo a esto los medios alternativos, entre comillas, que han generado influencia en la toma de decisión fundamentalmente en jóvenes. ¿Pero en qué discurso se van a quedar de aquí para adelante? ¿En el de que es posible una derrota o en el que van hacia una victoria del 70%? Un proceso electoral siempre es una lucha, siempre es una permanente articulación de estrategias políticas para convencer al electorado. Evidentemente es eso, ¿no? Y lo que tenemos nosotros es demarcado claramente un horizonte, una acción política no solamente comunitaria, sindical, en las áreas periurbanas, sino también a esto que es el fuerte del MAS, el voto duro del MAS, ampliarlo con lo que significa la guerra digital y confrontar la desinformación, los fake news, por ejemplo, que es información que se genera para, valga la redundancia, desinformar a la población, con la verdad, con la información. Y esa es, desde nuestro punto de vista, la tarea que va a estar pendiente y que va a determinar lo que va a significar la consolidación de un proceso electoral que, reitero, desde el proceso acumulativo histórico, da a entender que la tendencia es más bien que el movimiento al socialismo tenga mayor adhesión de sectores que históricamente, tal vez en su momento, no compartían, no comulgaban mucho con el MAS, pero que viendo los resultados y el alcance de este proyecto político hegemónico hoy, como es el Estado plurinacional, se adhieren de una forma activa, de una forma, en este caso, no solamente, no podríamos decir militante, pero sí una forma activa para consolidar un modelo económico que ha mejorado las condiciones de todo el país. ¿No opina lo mismo el senador Óscar Ortiz, y candidato a la presidencia? A propósito del comentario del presidente, ha declarado hoy textualmente: la única forma de que alcancen el 70% es que se roben la elección, no hay otra forma. Bueno, los demócratas primero tendrán que zanjar su situación en Cochabamba con las mochilas y ahora con el tema de la quema del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Ahí tienen mucha tela que cortar. Pero no te olvides que hoy Rubén Costas es gobernador en el marco de un proceso administrado por un Tribunal Electoral Departamental y un Tribunal Supremo Electoral. Hay autoridades como el senador Ortiz, que ha sido producto de un voto y producto también de una administración de un órgano electoral. Entonces, que nos vengan a hablar de fraude a estas alturas del partido, con una institución que ha generado condiciones para que ellos mismos sean autoridades, es la muestra de esa debilidad y del temor que tienen desde un principio, lo hemos dicho, al presidente Evo como candidato y al vicepresidente Álvaro García Linera. Aunque el desconocimiento del resultado del 21F ya levanta dudas y sospechas a cualquiera. No se respetó ese resultado, no se respetó la voluntad popular, ya se genera cierta duda de si se va a respetar un X resultado el 2019. No, se respetó totalmente, porque la Constitución no se modificó. Lo único que se hizo es ampliar derechos políticos a partir del bloque de constitucionalidad contemplado en el artículo 256. Pero se dejó sin vigencia el artículo 168. Pero no se modificó la Constitución, eso tiene que quedar claro. Lo único que se hizo, al igual que en Honduras, al igual que en otros países de Centroamérica, es hacer prevalecer tratados internacionales que tienen el principio de favorabilidad por encima de nuestra Constitución, y eso lo dice el 256 de la Constitución. Entonces, por eso creo yo que hoy los demócratas y toda la oposición, al hacer estas afirmaciones, tienen temor de someterse a la voluntad del pueblo. Tienen temor, y lo han dicho desde un principio, no quieren que Evo y Álvaro vayan como candidatos, pero el fondo no es un tema jurídico, el fondo no es un tema legal porque eso está zanjado, el fondo es un tema político. Y ellos saben que Evo y Álvaro van a ganar las elecciones y por eso es que le tienen miedo a Evo y Álvaro y obviamente a todo el movimiento al socialismo, a toda la estructura social, tanto urbana como citadina. Entonces, al hacer esas afirmaciones, lo único que hacen es apología de su temor, apología de que saben que en las próximas elecciones limpias, transparentes, con un órgano que ha generado autoridades demócratas como el señor Rubén Costas, el señor Ortiz, saben que el pueblo boliviano, por esta
condición y esta acumulación histórica y fundamentalmente las transformaciones sociales, obviamente va a apoyar nuevamente, mayoritariamente, a Evo Morales y a Albert García Linera. El punto de vista y la predicción del MAS, Ademar Balda, diputado de este partido, a propósito de los comentarios formulados ayer por el presidente del Estado. El resultado final lo conoceremos dentro de varios meses, cuando el pueblo se pronuncie en octubre de 2019. Gracias, diputado, por su presencia y su análisis. Muchas gracias.